oficiales, señoras y señores, amable público, desde sus inicios, hace 27 años, esta feria ha dado un lugar preponderante a la literatura. Desde los primeros años, la FIL organiza un programa literario muy ambicioso que incluye desde coloquios, encuentros, mesas redondas, diálogos y presentaciones de libros con lo más reciente producción de los principales escritores de Iberoamérica y del resto del mundo. Al principio invitábamos a decenas de escritores. En los últimos años, como ustedes lo ven en la programación, invitamos a centenas de escritores que se encuentran con sus lectores en esta feria y participan en diversas actividades. El Salón Literario es un espacio, en realidad es un evento en el que formalmente damos inicio a las actividades literarias de nuestra feria y al que invitamos a algún o algunas de los más destacados autores a exponer sobre lo más reciente de su producción literaria y o a compartir sus ideas con el gran público lector. Desde el año pasado, los organizadores de esta feria, tras su fallecimiento, decidimos ponerle el nombre de Carlos Fuentes, uno de los escritores más universales que ha dado la literatura mexicana. Carlos Fuentes, además, fue un gran aliado e impulsor de esta feria. Con ello, en agradecimiento, pretendemos hacer un homenaje permanente a Carlos Fuentes en esta feria. Para abrir el Salón Literario Carlos Fuentes este año, invitamos a dos grandes exponentes de la literatura contemporánea. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y a David Grossman, una de las máximas figuras de la literatura israelí. Y un gran luchador por la paz. Para moderar este diálogo, invitamos a Juan Cruz, destacado periodista y crítico literario español, a quien también le agradezco mucho su presencia. También agradecer a la Cátedra Vargas Llosa por la valiosa colaboración para hacer posible la realización de este diálogo. Bueno, en unos momentos más nos acompañará también Silvia Lemus, esposa de Carlos Fuentes, y les pido que al final del diálogo nos aguarden un par de minutos para que Silvia Fuentes, esposa de Carlos Fuentes, haga entrega de las medallas conmemorativas de este evento a nuestros invitados de honor. Bueno, y sin más, cedo el uso de la palabra a Juan Cruz, quien será a cargo de la moderación. Muchas gracias, disculpen. Gracias, Raúl, gracias a todos ustedes que nos están escuchando desde este foro repleto. Muchos honores puso sobre mí Raúl, el primero de todos, que hablemos en el marco de un foro que lleva el nombre del gran escritor mexicano Carlos Fuentes, mexicano y de todas partes. Celebro muchísimo, y seguramente la directora de esta feria, que fue gran editora de Carlos Fuentes, Marisol Schul, celebrará también con nosotros el hecho de que este lugar tiene el amparo de ese nombre, que fue el del hombre que le puso también denominación a la zona literaria del mundo en la que pensamos,
escribimos y leemos, el territorio de La Mancha. Y es un honor, evidentemente, estar al lado de Vargas Llosa y de David Grossman. Los dos son escritores que, si uno rastrea las huellas de lo que llevan dicho, encontrarán que desde la infancia en que se empieza a pensar, a leer, cuando se decide escribir, de alguna manera sintieron una pulsión similar, la pulsión de escribir, de preguntarse escribiendo, de pensar escribiendo. Ambos han escrito páginas conmovedoras en las que sus autobiografías respectivas remiten a lo más profundo de la razón de escribir. Saúl Bellow decía que un libro cura. Escribir, de alguna manera, dicen Vargas Llosa y dice David Grossman, cura. Me gustaría empezar por ahí. Hay una frase de Grossman en la recopilación que ha hecho Lumen de Bolsillo, Mondadori, de sus conferencias y otros artículos, que parece escrita por el Mario Vargas Llosa del Pez en el Agua. Dice: hoy sé que a los 10 años descubrí que los libros son el único lugar en el mundo donde pueden coexistir las cosas y su pérdida. Por ahí quisiera empezar a preguntarles. De hecho, esta es ya una pregunta. Cuestiones de logística. Mario Vargas Llosa y yo hablaremos en español. David Grossman hablará en inglés. En algún momento quisiera que hablara en esa hermosa lengua que él es uno de los escritores más importantes que la practica, el hebreo. Todavía no. Ahora vamos a hablar de la infancia y de la escritura. ¿Cómo surgió, David, la escritura? Shalom and good morning to all of you, and thank you for the very warm welcome. And I feel really privileged to be on stage here with Mario Vargas Llosa, whom I appreciated and loved much before I even met him, and after having met him, it's even more. And with Juan Cruz, of course. I just told Juan that I think he knows about me more than I know about myself. You know, you asked several questions. One was the feeling that I had when I was 10 years old, and I was a fan of a Jewish writer named Shalom Aleichem. I don't know if you know him. He's a great writer and humorist who wrote about the life of the little shtetlach, the little townlets in Russia and Poland. And I read it, I inhaled it, because my father gave me to read these stories. And my father was like one of the children that Shalom Aleichem described in his writing. And since he did not tell me much about his childhood, giving the book to me, the book of Shalom Aleichem, was a way for him to give me his childhood. And I read it all, and it was even funny. I was 8 years old when I started to read, and I read all the stories for children and for grown-ups, and the plays and the essays, things that I could not have understood at all. And yet there was something there in
even the melody of the stories that attracted me. That I felt that it's a very special reality. It was so different from the Israeli reality of the beginning of the 60s. For example, it's told about the Jews in those little towns that were surrounded by Gentiles. Believe me, I thought all the world was Jewish. It never occurred to me that we are such a small minority. And I read it and I almost learned it by heart, and it became like a secret reality. I say secret because very quickly I realized that to read those stories about the diaspora is not cool enough in Israel of the 1960s. So I kept it secret. And then one day when I stood, like we do every year, in the annual memorial for the Shoah, Shoah is the Hebrew word for the Holocaust, and we didn't really know how to behave because, you know, we memorized the killing of 6 million people, Jews who were slaughtered, killed by the Nazis, but 6 million is just a number, almost an empty number. You cannot really conceive it, understand it. It takes one Anna Frank to devastate you and to feel sympathy and empathy and to identify with. And then suddenly it struck me that what my schoolmaster talks about every year, those sacred people and the victims, that they are my secret people from the books of Shalom Aleichem, all the people that I knew so well. And then I think I felt what I said later, that I understood that in the books, maybe art is the only place where things and their loss can exist simultaneously. And I think that every serious piece of art has this layer where life touches death, life touches their loss, and from that derives the great power of art, every art, not only writing, also music and cinema and theater, everything is there in this contact, this throbbing contact of life and death. ¿Cómo empezaste? Yo creo que lo gané a David por 5 años. ¿Ah, sí? Sí, porque yo aprendí a leer a los 5 años y siempre digo que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Para mí aprender a leer fue descubrir de pronto un mundo riquísimo de aventuras que podía ser mío, del que yo podía formar parte, gracias a esa operación mágica de leer unas palabras y convertirlas en imágenes, en vida nueva, en vida audaz, en vida riesgosa. Yo recuerdo nítidamente el inmenso placer que me dio la lectura, la manera como mi vida pequeñita, chiquita, de pronto se abrió en todos los horizontes y pude viajar hacia el pasado, hacia el futuro, convertirme en un mosquetero, en un gran explorador, en un pirata. Realmente la lectura fue algo absolutamente extraordinario en una época en mi vida en que yo era feliz, inocente y feliz. Ya después asociaría la literatura con otras cosas, pero cuando yo aprendí a leer fue sobre todo con la aventura. Cómo la lectura podía enriquecer mi experiencia de los seres humanos, de la historia, de la realidad. Y lo que sí recuerdo es que muy pronto empecé a asociar la literatura con lo prohibido. Mi madre era muy buena lectora y tenía en su velador un libro de poemas que me prohibió leer. Creo que fue una gran cosa que me prohibiera que leyera ese libro, porque desde luego despertó un apetito en mí enorme por leer ese libro prohibido, que eran los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Con razón. Un libro de versos que ha leído, pues, en América Latina yo creo que leyó todo el que sabía leer cuando apareció. Y entonces, por supuesto, lo leía a escondidas y no entendí mucho
ciertos versos que de todas maneras me inquietaban. Todavía recuerdo yo algunos de esos versos. Por ejemplo, mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Yo decía, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa algo malo, aquí pasa... Yo era, ya digo, inocente como un angelito, pero esos versos de todas maneras me mostraron que la literatura podría tener que ver con algo pecaminoso, con algo de lo que no se debía hablar en público, en fin. Creo que desde entonces empecé a asociar la literatura con lo prohibido, con lo marginal, con lo secreto, con lo escandaloso. Ahora, la pasión de la lectura seguramente es la razón de ser de mi vocación de escritor. Mi madre me contaba, eso yo no lo recuerdo, pero mi madre me contaba que la primera manifestación de lo que podría ser más tarde una vocación literaria apareció cuando yo era un niño todavía, porque a las historias que leía, si no me gustaba el final, se lo cambiaba. O si me entristecía que se acabaran las historias, pues les aumentaba algo de mi propia cosecha. Entonces, desde muy chiquito seguramente empezó en mí, sin que yo me diera cuenta, la idea de que no solo leer, sino también escribir podía ser una manera de enriquecer la vida, incorporándole aventuras, experiencias que tenían que ver con la imaginación. Yo creo que la lectura desde muy pequeño para mí me hizo comprender una cosa muy importante, que la vida tal como uno la vivía no bastaba, que uno quería algo más de lo que podía vivir y que aquello que podía incorporar a la vida, aquello que no tenía y uno quería que tuviera la vida, podía encontrarlo en los libros, y que por eso los libros significaban una vida paralela mucho más rica, mucho más diversa que la vida de un ser humano, por más notable, extraordinaria que fuera esta vida. Creo que eso marcó enteramente mi destino, porque aunque en esa época, en Perú, en la mayor parte de los países de América Latina, era difícil que alguien entendiera la literatura como una vocación exclusiva, excluyente, a la que pudiera dedicar enteramente su vida. Creo que en esos años se fue de todas maneras. Mientras yo decía que voy a ser de grande marino, voy a ser de grande ingeniero, voy a ser de grande abogado, secretamente había empezado ya a forjarse lo que sería luego claramente una vocación literaria. O sea que ese es mi recuerdo de mis primeras lecturas. Creo que fueron tan importantes para mí que ahora que ya soy un hombre mayor, lo que recuerdo sobre todo de mis primeros años en Cochabamba, Bolivia, donde pasé yo mi infancia, no son tanto los compañeros de colegio que tuve o los chicos del barrio con los que jugábamos, sino los personajes de los libros de Salgari, de Julio Verne, que fueron mis primeras lecturas. En esa época los niños no leían cómics, por lo menos no leían cómics en Cochabamba, leían historias que les exigían desde sus primeras lecturas un esfuerzo intelectual. Yo recuerdo siempre dos revistas a las que estoy muy agradecido porque dieron una gran felicidad a mi infancia. Una argentina que se llamaba El Villique, que llegaba semanalmente con gran puntualidad a la casa de Cochabamba, y una chilena que se llamaba El Peneca, donde había unas historias que había que leer por etapas, porque cada número de esas revistas traía un capítulo, y para mí eran realmente la gran felicidad y quizás los recuerdos más vívidos que tengo de mis primeros años en Bolivia. Julio Verne también fue lectura de David Grossman, y hubo... ¿Estás escuchando? Are you listening? Yeah.
y has precipitado el ritmo de este encuentro, porque ahora voy a contar algo que me ha hecho mucha ilusión descubrir entre ustedes dos, coincidencias entre ustedes dos. En La verdad de las mentiras, Mario Vargas Llosa cita los libros que fueron importantes para él en el siglo XX. Habla de las lecturas ya de adulto. Y Grossman, que empezó a leer a Julio Verne, al autor que acaba de citar, y a otros autores populares hebreos y de otros lugares, dice en un texto que para él los libros que le han acompañado en los últimos tiempos son los relatos de Yehoshua, La colina del mal consejo de Amos Oz, Kafka, La montaña mágica de Thomas Mann, Heinrich Bell, Virginia Woolf, Joyce, Camus, y consulté La verdad de las mentiras y coinciden casi al 72%. La montaña mágica, Heinrich Bell, Virginia Woolf, Joyce, Camus, es decir, que se han alimentado en gran parte de lo mismo. Mi pregunta sería, ¿cómo afectó la lectura, cómo afecta a la escritura esas particulares lecturas? ¿Cómo es de permeable un escritor? Un lector, por supuesto que lo es, pero uno que utiliza esos materiales para ponerse a escribir. David? Well, first I guess that every two writers that would be here on stage would give you more or less the same list. I never met a writer who told me that Kafka is not relevant for him, or that Virginia Woolf is not relevant. How does reading affect writing? Of course, it varies and changes along life, and of course, when you are young, when I was young, I read books and immediately I felt the need to write in the style of this writer, yes. And even as a child, I remember writing books like our great national poet Chaim Nachman Bialik, and I didn't know what was wrong in the fact that I imitated him, almost quoting him, yes, but I just signed my name down there. So, and then later, I think it starts to be more of a dialogue between you and the writer that you read. And you see the places where he is more clever, daring than yourself, and the places that you feel, I could have done a little more here on this point. But I think that reading, in a way, is changing all of us. I mean, and I allow myself to say us because I think that all the people who took the bother to come from the ends of the land and of the world sometimes and to be here, there are people who love books and love reading. And I always think, what is the difference, for example, between reading a newspaper and reading a book? And especially in our era, when we are so flooded by the mass media, and even this term, the mass media, is a term that has been coined by sociologists in the 30s of the 20th century. And by mistake, we think that the mass media is a media that is tuned to the masses. But no, it is a media that turns human beings into masses, turns human beings sometimes even into a mob, by the way it manipulates us, by its vulgarity and kitsch and sentimentality, and the way it inflames our self-righteousness, and in the way it tries to glue us together, to make us one, to feel like a collective, yes? And you feel it very strong in every country. I feel it in Israel, but whenever I open a television in the States or in Italy, I feel the same. This attempt to give us the false feeling that we are all one. Now, when 1 million people are reading the same newspaper,
Actually, this is the feeling, that they are all one, that the paper makes them into one. When 10,000 people are reading the same book, this book reads each and every one of them in a different way. It allows different contents to surface. Suddenly they are in maybe the most intimate dialogue that they could have had with the book. So this is it. But if I may say just one more thing about the difference of reading, of the different readings of papers and reading books, I always think about this scene from Flaubert, Madame Bovary, where Emma wants to be together with her beloved lover, Leon, the student. And they are looking desperate for a place to be alone. And they don't find a place in this little provincial town where they are. So in the end, they are hiring a carriage with horses and horsemen, yeah, and they close the curtains and they make love. And all the town is looking at this crazy carriage who runs from one place to another, and all the town is pointing finger at them, and they know exactly what they are doing. Now, I always feel when we read the papers, we are the town. We are pointing fingers and we feel better. When we read literature, especially Flaubert, we are the couple there within the carriage. This is the Un buen argumento para vender periódicos, ¿eh? Por fin. Mario, ¿y tú? ¿A ti Yo cómo te creo que los libros han no solo cambiado, sino organizado mi vida en muchísimos sentidos. Creo que he aprendido mucho de libros que probablemente ya ni recuerdo y que no podría establecer el efecto que han tenido en mi vida, pero sí estoy seguro que los libros han sido la mayor influencia que he tenido en mis gustos, en mis disgustos, en mis pasiones, en mis aficiones. Creo que los libros han sido, digamos, la fuente de las mayores enseñanzas que tengo. Ahora, en lo que se refiere a mi propio oficio, sí, desde luego, creo que los libros han sido fundamentales. Por ejemplo, yo estoy seguro de haber descubierto la importancia de la forma, leyendo a forma. Yo recuerdo, fueron mis primeros años en la universidad cuando descubrí a Faulkner, y recuerdo que fue el primer escritor al que yo leí con papel y lápiz a la mano, deslumbrado por la manera como él organizaba sus historias, cómo estas historias ocurrían, muchas veces no siguiendo cronológicamente, digamos, el tiempo, sino saltando hacia el pasado, hacia el futuro, cómo los narradores de sus historias muchas veces no eran unos, sino varios, narradores personajes que se iban pasando la voz narrativa, y cómo esa organización de los puntos de vista, del tiempo y desde luego las palabras que usaba, las largas frases, creaban unas determinadas atmósferas, daban profundidad a unas historias que escritas de otra manera, organizadas de otra manera, podrían ser banales, triviales, y de pronto alcanzaban una dimensión profundamente compleja, gracias a la forma, la importancia de la forma. Estoy seguro, por ejemplo, que otra idea que yo he tenido siempre como escritor respecto a la novela, la importancia que la novela tiene, la cantidad. Creo que la novela es el único género en el que la cantidad es un ingrediente central de la calidad. Todas esas novelas que nosotros hemos decidido que son las grandes catedrales del género, El Quijote, La Guerra y la Paz, Los Miserables, Balzac nos parece una especie de ejemplo de lo que es la gran ambición que tiene el género novelesco, la comedia humana. Pues no solo son grandes novelas, son novelas grandes, son novelas en las que hay muchas cosas. Yo creo que la importancia
de la cantidad en una historia. La descubrí leyendo, por ejemplo, a un escritor valenciano, que escribía en valenciano, Joanot Martorell, una novela maravillosa, de fines de la Edad Media, que se llama Tirano Blanc, que es una novela que ocurre en todas partes, que ocurre en España, que ocurre en Gran Bretaña, que ocurre en Grecia, prácticamente todo el Magreb es el territorio de la novela. Y es una novela que al mismo tiempo que ocurre en los campos de batalla, ocurre en las alcobas, en las salas, salones de los palacios. Es una novela en la que está presente una realidad múltiple, diversa. Es una novela que a mí me marcó profundamente. Y otra novela, por ejemplo, como Los Miserables, que también marcó mi adolescencia de una manera central, pues es una enorme novela. Es una novela donde ocurren tantas cosas, en la que hay tantos personajes, que uno tiene la sensación de que esa novela es realmente como es la vida, como es la sociedad, como es el mundo, como es la realidad. Yo creo que las novelas que se acercan más a esa idea que reproduce nuestra concepción de la sociedad, de la realidad del mundo, son las que hemos establecido, son las grandes novelas, las catedrales del género. Me alegró muchísimo que David haya citado a Flaubert, que es un autor que a mí me marcó profundamente. Yo lo leí el año 59, llegando a París. Fue quizá el primer libro que leí, y fue Madame Bovary. Y a mí, Madame Bovary me cambió la vida. Leer Madame Bovary fue descubrir dos cosas fundamentales como escritor. El tipo de escritor que yo quería ser y el tipo de escritor que no quería ser. Yo creo que a mí Madame Bovary me enseñó que se podía ser un escritor realista, algo que hasta entonces yo tendría a desdeñar como una forma demasiado silvestre del género, que uno podía ser un escritor realista, es decir, fingir en la novela la realidad tal como la conocemos a través de nuestra experiencia, y al mismo tiempo que yo no quería ser un escritor numeroso, abundante de palabras, o novelas en las que hubiera mucho más palabras que ideas, sino un escritor que ciñera el lenguaje a las estrictas necesidades del relato. La idea de que se podía ser un escritor realista escribiendo obras de arte, obras preciosas, en las que no sobraba y no faltaba una sola palabra, que es la impresión que le daba uno a Madame Bovary o la educación sentimental, fue una extraordinaria enseñanza. Y me alegró mucho también que David señalara la escena del fiacre, que es de una maestría, de una destreza formal extraordinaria, porque es efectivamente la historia de una pareja que en un fiacre recorre las calles de una ciudad, y la descripción es un escamoteo, porque el narrador no entra al fiacre con la pareja. El narrador, una vez que la pareja entra al fiacre, se retira, ¿y qué narra? Narra los devaneos del fiacre por las calles de Lyon, ¿no? Entonces lo vemos cruzar unas avenidas, dar unas vueltas, y de pronto, cada vez que el cochero va a parar, una voz sale del fiacre que dice: siga, siga. Y entonces la escena está narrada de tal manera que obliga a nuestra imaginación a trabajar y nos empuja dentro del coche para ver de cerca lo que allí está pasando. Yo creo que es una de las escenas más eróticas de la literatura, y es una escena donde no hay una sola palabra sensual, sexual. Lo que hay es un silencio enormemente expresivo, significativo, que pone en marcha nuestra imaginación. Para mí es una de las escenas más bellas, más conmovedoras de Madame Bovary. Bueno, como este ejemplo, yo podría pasarme muchas horas contando cosas de los libros que se han incorporado o a mi vida o a mi manera de escribir, mis tics, mis manías. Narrar por omisión, por ejemplo, que es algo tan importante. Una novela se puede venir abajo, aunque cuente una historia muy, muy hermosa,
si uno dice más cosas de las debidas en la historia. O sea, es tan importante tener las ideas que aparecen como ocultar ciertas ideas para que esos silencios sean significativos y esos silencios de pronto pasen a jugar un papel central o principalísimo en la historia. En realidad, la novela, la literatura, estoy seguro que David coincide conmigo, es una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad. Yo creo que nosotros no estamos contentos con nuestra vida, nosotros tenemos deseos, tenemos imaginación, hace que salgamos de nosotros mismos y descubramos todo aquello que nos falta, que quisiéramos tener y no lo tenemos. Y para llenar ese vacío, para llenar ese abismo entre la realidad y el mundo de nuestros deseos, inventamos la ficción. Por eso yo creo que la civilización comienza allí en la caverna primitiva, cuando los hombres han dejado de ser monos, que han aprendido a comunicarse y a hablar, y se sentaban ahí en la noche alrededor de una fogata y se contaban historias. Y esas historias que se contaban hacían que se desanimalizaran cada vez más, que sus vidas empezaran de pronto a salir de esa elementaridad, de esa barbarie que era la vida todavía, y soñaran en un mundo distinto, y empezaron de pronto a actuar para tratar de volver realidad aquello que soñaban. Y todo eso es obra de la ficción. Y la literatura yo creo que es la expresión suprema de la ficción. Entonces, creo que la literatura, quienes la viven, no solo como escritores, sino también como lectores, los ha ayudado extraordinariamente, no solo a soportar las frustraciones, el desaliento que muchas veces produce la vida, sino también a vivir aquello que sin la literatura no hubieran podido ni remotamente alcanzar. Muy bien. Entre los dos habrán convertido a los que no hayan leído Madame Bovary en lectores instantáneos de ese libro. Está en las librerías de la feria, igual que están los libros de Grossman y de Vargas Llosa. Pero es curioso que hayas entrado de lleno en algo sobre lo que ha reflexionado mucho David Grossman, precisamente a partir de sus primeras lecturas. Él dice que cuando leyó a Sholem Aleichem se quedó con una sensación como acompañado por una melodía entre triste y sonriente, un lamento que se resignaba con la pérdida. ¿Con qué pérdida? Dice él, lo ignoraba. Yo siempre cito una frase tuya que a mí me produjo una conmoción y por tanto una extrañeza, cuando en 1990, seguramente mal traducido del francés, dijiste en la revista Paris Review, escribo para escapar de la pena. En cualquier caso, tú has dicho que la ficción nos completa. David Grossman escribe ficción. Su libro La vida entera, que es un libro abundante e impresionante, que es una historia de amor y de solidaridad y de pérdida, también tiene esos tiempos perdidos y recuperados. Digamos que cuando él se pone a escribir, igual que cuando tú te pones a escribir, en un momento determinado, ese origen, esa, digamos, existencia de la pena como elemento que te pone a escribir, está ahí presente. Well, first, since you quoted me, I disagree with myself. In the sense that I do not write in order to escape from pain or sadness, but maybe even to map it in a more precise and accurate way.
I don't think I'm an escapist writer. And for me, writing, in every condition that I am in everything that happened to me in my life, writing is a way to be in this situation with capital B. Because there are so many temptations in our life not to be in our life. There are so many cunning and sophisticated distractions and manipulations that allow us not to face the harshness, sometimes even the tragedy of our life. And I think that, you know, we live such outrageously short life. So the way to be in this life is really to face them fully. And for me, my way is to write about them, to give my private names to this reality. Let it be the life after the Shoah, which I experienced in Israel as a child. Let it be even, you know, this everlasting conflict between our body and our soul, and how our body, this carnal, physical dimension, has the ability to embitter our life and to take over our soul. And sometimes you see people whose souls become like a reflection of their body, with stiff joints and stiff muscles and all of these harshnesses that you see in the soul of the person. And until the situation in Israel today, and until things that happened to me personally in my life. And sometimes I think that really the only real liberty that a person has is the liberty to describe his own tragedy with his own words, not with words that other people gave him or tried to impose on him. Because usually we are not aware to the extent of how much there is a manipulation of language around us, and how much there are all kinds of elements, political, militant, you name it, who try to impose on us their narrative and their words. Now, writers are people that by nature are suspicious to words. They are not tempted easily by words. They are suspicious. They feel when there is a kind of discrepancy, when they feel a scratch, you know, that this word is not accurate. And I think that a writer is someone who feels claustrophobic in words of other people. Yes, it's a kind of suffocation, or you must break through this suffocation and use your own words. And when you do it, when you go to a reality that is harsh, that is inner contradictory, that is tormenting, and you give it your private names, suddenly this reality that until then was remote from you, you felt totally unable to cope with the complexity of it, with the demands, with the despair that it casts upon you. Suddenly, if you call it by your own words, or you recreate it through a story, taking a given reality, break it into pieces, break yourself even into pieces, and then recompose it, but in the way that you do it. You write this story now. Suddenly, even this arbitrary reality that seems so frightening, so inapproachable, suddenly it is yours, it becomes yours. It's not alienated from you, and you have a way to change, you know, a bit of it, to make it. First, it is relevant. It's relevant for you, and I think I heard with amazement the way you describe writing, and when Mario speaks, immediately I feel the need to go to my table and to write, you know, to say, excuse me, I have something to do, I need to go to write. So when we are writing, this is, I think, what we are doing. We are dealing with the most relevant materials. And since usually the world tries to flood us with irrelevancies, with coincidence and arbitrary occurrences, but when you write, you deal with the most intimate and relevant stuff
of yourself, of your culture, of your country, of your reality of the world today. And I think, I don't know how many writers are here in the hall right now. Probably all of you are writers, I guess. But I always think, you know, how lucky we are. How lucky we are to be writers, to be able to make this world ours, because we give it our private and intimate names. Un segundo, yo creo que lo que yo quise decir, probablemente muy mal, es que a la hora de escribir, la escritura da la impresión de que libera la ansiedad, la hace explícita, la comunica con nosotros, y ya eso que tú cuentas forma parte, eso privado, forma parte también de nuestro propio sentimiento, y a nosotros también, los lectores, nos alivia saber que el sufrimiento que cuentas forma parte de nuestra propia experiencia ya, y puede actuar solidariamente, etcétera, lo que quise decir. Porque hay una frase tuya que ahora se la traslado a Mario para comentarla también. Dice: para mí el impulso primero de la escritura, el impulso primero que motiva la escritura es la voluntad del escritor de inventar y contar una historia, de conocerse. A mí me da un poco de pena que no tengamos desacuerdos con David, porque estoy seguro que ustedes se divertirían mucho más si nos ponemos a discutir, porque tenemos opiniones distintas, pero realmente cuando él hablaba ahora yo tenía la sensación de que me estaba robando las ideas, las palabras, que era realmente lo que yo quería decir. Yo lo estaba diciendo y lo estaba diciendo mejor de lo que podría decirlo yo. Bueno, la verdad que hay detrás de eso. La verdad que hay exactamente, que David lo ha dicho de una manera pues elegante, discreta, es que escribir es una cosa maravillosa. Escribir produce una felicidad inmensa. Por eso yo me río de esos escritores que dicen: qué terror, qué terrible, he pasado unos meses espantosos escribiendo esta novela, me ha sacado todas las canas que tengo. Mentira, has gozado como un cochino escribiendo esa novela. Si tienes vocación literaria, no hay nada más hermoso en la vida que sentarse y escribir, y pasarla mal, y tener angustias, y entristecerse, y sentir que no vas a conseguir nunca lo que quieres. Todo eso te hace vivir con una intensidad absolutamente maravillosa, y por eso, aunque no lo digamos, los escritores somos gente efectivamente enormemente privilegiada de poder ejercer una vocación que enriquece tanto esa pobre vida que tenemos. Están aplaudiendo a la ficción, a la literatura, a la felicidad que nos producen los buenos libros. Yo quisiera decir una cosa a este respecto. Por eso es que creo que es tan importante que defendamos la literatura y la lectura, que increíblemente hoy día hay mucha gente, y gente importante, y gente no inculta, que cree que es un entretenimiento prescindible. Yo hace unas semanas estaba en Estados Unidos, estaba ahí dando unas clases, y de pronto leo en el New York Times una noticia que me puso los pelos de punta: cómo los departamentos de humanidades en las universidades mejores de Estados Unidos, citaba el caso de Stanford, por ejemplo, iban encogiéndose por falta de candidatos, en tanto que los departamentos de ciencias, de tecnología, crecían y atraían el mayor número de solicitudes. Hay mucha gente que cree que esto está bien, que lo que es importante es la ciencia, que lo que es importante es la técnica, que eso es lo que puede, digamos, mejorar el mundo. Yo creo que es una terrible insensatez pensar que
las humanidades y concretamente la literatura son una mera distracción, un mero entretenimiento, algo que nos permite llenar las horas muertas, las horas vacías. Eso es una gran insensatez. Realmente la literatura despierta en nosotros muchas cosas, y entre las cosas que la literatura despierta, alienta y hace crecer en nosotros es el espíritu crítico. Es precisamente la sensación de que el mundo está mal hecho, de que la vida tal como es, si no la enriqueciéramos con nuestra imaginación y con nuestra fantasía, sería un vía crucis para los seres humanos. Si el mundo, en una hipótesis que imagino inconcebible, llegara a desaparecer la literatura, el mundo sería un mundo de autómatas. Probablemente lo que nosotros consideramos más típico del ser humano, los deseos, la imaginación que nos saca de nuestras vidas y nos hace imaginar otras vidas, simplemente desaparecerían. Todo eso es producto justamente de esa vida imaginaria que ha hecho nacer en nosotros la insatisfacción, los deseos frustrados y lo que nos ha movilizado para ir cambiando el mundo en el que vivimos. Si queremos que el mundo siga cambiando, que la humanidad siga derrotando a todos los grandes demonios que hacen la vida difícil o insoportable para mucha gente, necesitamos literatura, necesitamos esa fantasía que nos saca de la realidad tal como es y nos acerca a la realidad tal como quisiéramos que fuera. Por eso quienes piensan que la educación debe centrarse fundamentalmente en lo científico y lo técnico y dejar a las humanidades y concretamente a la literatura para los días feriados o para las personas ociosas, creo que están trabajando por que se vuelva realidad esa pesadilla orwelliana de una sociedad modernísima, de autómatas, sin espíritu crítico y totalmente subordinados y conformistas a una realidad totalitaria. Dice Mario Vargas Llosa, dice Mario Vargas Llosa que está de acuerdo en muchas de las cosas que dices, en todo, ¿no? Y que no discrepan en nada. Ayer le leí en el aeropuerto un párrafo de un libro tuyo, a Vargas Llosa. Leo el párrafo para que ustedes sepan qué párrafo era. Las guerras, los ejércitos, los gobiernos y los extremismos religiosos siempre intentan borrar los matices que constituyen la singularidad personal e individual, el milagro único de cada ser humano, convertir a los individuos en masa, en populacho, para que se ajusten más a sus objetivos y a la situación. Entonces lo escuchó Mario y me dijo, lo firmo absolutamente. O sea que viene de lejos este acuerdo. Yo quiero hacer, antes de entrar a hablar de la escritura en tiempos oscuros, quiero llamar la atención, ustedes que son lectores, están en una feria del libro, sobre un libro muy hermoso, quizá el más minúsculo de los libros escritos por David Grossman. Se llama El abrazo. Los dibujos son de su mujer, Michal, y trata de la soledad y de cómo uno supera la soledad. Los tiempos oscuros. May I interrupt you? There is a kind of confusion. I am married to Michal, who sits here, but the artist who drew it sits there, and her name is Michal. El problema es creer
pues me alegro mucho de haber hecho que ustedes conozcan a dos Mijal por sus propios méritos. Y gracias por ese libro, Mijal. Gracias, Mijal, por ayudarle a él a pensar los libros. Me gustaría, en este momento en que pasamos a hablar de la escritura en tiempos oscuros, evocar a un autor, un poeta, que cita mucho David Grossman, Bertolt Brecht. Decía Brecht, también se debe cantar en los tiempos oscuros. Grossman y Vargas Llosa son dos intelectuales preocupados por lo que ocurre alrededor. La preocupación de Vargas Llosa fue durante muchísimo tiempo, lo sigue siendo, la libertad. La libertad en nuestros países, pero también en el mundo. Sus referentes han sido similares a los referentes intelectuales o literarios de Grossman. La más urgente preocupación de David Grossman reside en su propio país y también en la libertad. Hay una frase que hay en su libro, extremadamente poético, Más allá de... Eso no ha ocurrido, que eso no va a ocurrir y que hay que aceptar que la literatura es un entretenimiento de lujo, que enriquecía la sensibilidad, por supuesto, pero asociar la literatura a la gran revolución social, a las transformaciones sociales, era una pretensión arrogante y absurda que había quedado ahí fijada en un momento de la historia. A mí, conocer Israel en los años 70, la primera vez que fui fue hacia mediados de los años 70, fue descubrir un mundo donde los escritores, creo que todos los escritores, sin excepción, sabiéndolo o no sabiéndolo, ejercían la literatura con las ideas que Sartre había expresado en ese libro. Todos ellos sentían que escribir era una responsabilidad, y no solamente una responsabilidad artística, de producir cosas bellas, persuasivas, que llegaran al sentimiento, al corazón de los lectores, sino también producir una literatura que enfrentara de alguna manera la tremenda problemática que ellos vivían. Bueno, yo creo que aquello que ocurre en Israel, aquello que ocurre en América Latina, todavía mantiene vigentes esas ideas de Sartre, esas ideas de Camus, esas ideas de esos escritores existencialistas de los años 50 que tuvieron tanta influencia sobre mi generación. Yo creo que el caso de David Grossman, si quieres tápate los oídos para no ruborizarte, por lo que voy a decir,
es un caso realmente ejemplar. No solo porque David es un gran escritor, la vida entera, como ha dicho Juanito Cruz, es una extraordinaria novela, es una de las grandes novelas modernas, no solo por su calidad, sino por su cantidad. Todo lo que hay en esa novela, en la historia de Horace, ¿no es cierto? Es una novela que nos conmueve profundamente no solo por lo bien escrita que está, por lo inteligente de su construcción, que es una construcción muy original, muy moderna, con saltos en el tiempo, sino porque es una novela que tiene sus raíces profundamente enclavadas en una problemática real, contemporánea, que está siendo todavía haciendo sufrir, desgarrando a una sociedad, al mismo tiempo que vamos leyendo su reflejo en esa historia. Yo creo que esa manera de entender la literatura es una manera que ha marcado la obra de David Grossman y la obra de muchos escritores israelíes, Amos Oz, por supuesto, Yoshua, Otar también, pero probablemente en ningún caso con la constancia, con la continuidad, con la valentía, yo diría incluso con el heroísmo discreto de David Grossman. Israel es un país que me emocionó mucho. Yo fui, como digo, en los años 70, en un momento en que yo estaba profundamente decepcionado con la izquierda latinoamericana y diré occidental. Había descubierto que esa izquierda era muy poco democrática, que no creía en la democracia, que creía en un socialismo, que defendía incluso unos modelos socialistas autoritarios. Y yo llegué a Israel en esa especie de intermedio, decepcionado de unas ideas que habían organizado todas mis convicciones políticas hasta entonces, y sin tener con qué reemplazarlas. Y por eso digo siempre que a partir de esa época el único país donde yo me he sentido todavía de izquierda ha sido Israel, porque la izquierda israelí que yo conocí en el 70, y que es una izquierda, aunque creo que se ha encogido un poco, sigue siendo una izquierda profundamente democrática, una izquierda en la que la idea de la libertad está profundamente afincada y que es además practicada por ella misma. Una izquierda que no ha perdido la idea de la generosidad, de la tolerancia, de la coexistencia en la diversidad, que en un momento fueron las ideas de izquierda y en un momento dejaron de serla, por lo menos de una buena parte de la izquierda. Entonces, yo llegué a Israel, pasé allí unas semanas, viví en un gran estado emocional, exaltado, y después empecé a interesarme realmente mucho por el país y empecé a leer y a descubrir que una cosa era esa visión un poco superficial que yo tenía y luego la problemática profunda que vivía. Bueno, pues leer a escritores como David Grossman o Amos Oz me informó realmente de la naturaleza de esa problemática y me descubrió la enormidad, la gigantesca enormidad del problema que significa simplemente la existencia de Israel. Bueno, cito el caso de David porque es para mí el más emocionante, pero es el caso de muchos escritores israelíes. Para conocer el problema palestino, yo creo que no hay mejores libros que los primeros libros que escribió David. Creo que pocos escritores israelíes han hecho el esfuerzo que ha hecho él para entender a los palestinos, para conocer el problema palestino, para describir el drama palestino. Y eso desde la perspectiva de un hombre que está profundamente identificado con su país, que quiere profundamente a su país. Yo diría que toda su vida intelectual y toda su vida literaria está centrada en la problemática de su país. Y sin embargo, leer libros como The Yellow Wind, el viento amarillo, ¿no? Sí. O si no, como el tiempo amarillo. El tiempo amarillo,
un libro maravilloso que es Sleeping on the Wire, Conversations with the Palestinians, o sea, son diálogos con palestinos. Él recorrió Palestina conversando, entendiendo, escuchando, polemizando. Bueno, si ustedes siguen lo que es la conducta cívica de un hombre como Grossman, es la encarnación de lo que Sartre decía que debía ser un escritor. Al mismo tiempo que un hombre profundamente comprometido con su oficio, que a la hora de escribir vuelca lo mejor que tiene, pero que no disocia esa maravillosa y enriquecedora vocación de un compromiso de tipo cívico, de un compromiso de tipo más moral que político, que lo obliga a defender las mejores opciones, incluso aunque ello signifique ir contra la corriente, incluso aunque sea llamado por los intolerantes un traidor, un hombre que no tiene, digamos, identificación con su patria. Bueno, eso es también la literatura. También la literatura es una manera de enfrentarse a la injusticia, de enfrentarse al fanatismo, de enfrentarse a la intolerancia y conciliar la justicia, la verdad con la fantasía y la invención. He ido muchas veces a Israel, he criticado muy profundamente a Israel respecto a muchos temas, pero creo que siempre lo he hecho desde una solidaridad profunda con un país que es probablemente de todos los que yo conozco el que vive más certeramente, más auténticamente la democracia, la tolerancia con la intolerancia, incluso porque hay una idea de la libertad detrás de su conducta que aflora permanente, continuamente. Yo creo que la situación ahora en Israel es muy difícil, creo que hay un sector mayoritario de la población que se ha vuelto muy intransigente respecto al problema palestino, pero hay esa sección de la sociedad israelí que encarna un David Grossman que nos garantiza que esa idea de la libertad en Israel estará siempre viva, estará siempre allí, porque tendrá defensores constantes, permanentes, intolerantes solo con la negación de la libertad. Por eso es que, digamos, para mí leer a David Grossman no es solamente un placer literario, es una manera de acercarme a una idea de la literatura que desgraciadamente en esta época en la que la banalidad, la frivolidad, la idea del puro entretenimiento tiene tanta fuerza, representa la mejor tradición literaria. Yo creo que un escritor, como lo decía Sartre, tiene una responsabilidad cívica, tiene una responsabilidad frente a la sociedad en la que vive. Si queremos que esa sociedad mantenga vivo el espíritu crítico, pues hay que tratar de denunciar aquello que anda mal, defender aquello que anda bien y no dejarse cegar, ¿no es cierto?, por ninguna forma de acto de fe. Los actos de fe son muy buenos en el campo religioso, pero en el campo social y en el campo político son peligrosísimos porque traen consigo sectarismo, intolerancia. Creo que el ejemplo de David es un ejemplo que debían tener presente los escritores de países latinoamericanos, por ejemplo, países que viven problemas muy serios, viven problemas muy profundos, y a veces los escritores dan la espalda enteramente a esos problemas porque piensan que no es asunto suyo o que la realidad es como es y aquello es inevitable. Pues no, ahí están los escritores todavía vivos como David Grossman, que lo demuestra, que nos demuestran en lo que escriben, en lo que dicen, en lo que firman, que no es verdad que la realidad sea inmodificable, que la realidad, por enormes que sean los problemas, tiene siempre una solución y que esa solución, si somos justos, si somos honestos, puede llegar a tener un respaldo popular suficiente como para cambiarla, como para modificarla para mejor.
sit here and pretend to be somebody else. It's the only way I can handle this. Thank you very much. I was born in Israel, and I lived all my life in Israel. And this is my place, and I don't want to be out of this place. Our president Shimon Peres yesterday quoted our beloved great writer Amos Oz saying that he loves Israel even when he hates it. Well, I'm not sure I can identify fully with that, because the things that I hate cannot make me love Israel. And nevertheless, it is the only place on earth that I, as a Jew, I'm not a foreigner in the moment I just open my mouth. It's a place that Jews have dreamt about for 80 generations, for almost 2,000 years, and now we have it. It is a place that the things that freak me out, I cannot say I love them, but I understand them, I can decode them. I know the materials that bring about such a behavior of a government, of people. I will even go further, and I'll say that in a certain game of history or DNA or another juxtaposition of circumstances, I might have found myself as a settler. I know it sounds so frightening, no, but Israel is not only a country, it is a family. And in the family, such occurrences can happen, and you can find yourself, and even in one family, there are people who are left-wingers and people who are settlers, like in my own family. And I want to be there, as I said, because this place is relevant for me, even when it torments me. The torments are relevant. They are made, or I am made of their DNA, and they are made of my own DNA. You know, Israel was created so that the Jews will have, for the first time in history, 2,000 years of tragic history, will have a home in the world. I think one of the definitions for me for a Jew is of someone who never felt at home in the world. Never, even in the most kind and hospitable places, we never felt totally secure and confident. Israel was meant to be this home and the shelter for the Jews. A shelter because the world has failed in protecting the Jews. This is a historic fact. Why am I struggling for so many years now for peace between us and the Palestinians? Of course, I think, and for me it's very simple, I think that the Palestinians should have their state, their independent and sovereign state. I think they are entitled. They have all the privilege, not as Palestinians, as human beings even, before Palestinians, to live their life. But I know some of you agree with me, some of you not. It's okay. I mean, just let me conclude what I want to say, because then I lose the thread of thought. I wish them, in a very simple way, to have normal life, not to be humiliated in roadblocks, not to feel the burden of an occupation, which I think that if I was occupied, my life would be tormented. I cannot tolerate the thought that we are able to interfere and intervene into other people's privacy and intimacy. I wish them to raise their children without fear, without the shadow of occupation. I don't want to cast shadow of anyone in the world, and I don't want anyone to cast shadow on me.
And I must tell you that as long as we are occupying another people, there is a heavy shadow above us, and we are not breathing the air that we should breathe. So it is good, not only good, I mean, this is their natural right to have their state, their home, their sovereignty, their ability to define their destiny, to start to build up their society, not always vis-a-vis the conflict, but vis-a-vis their inner material life as a people, as a society, as a culture. For me, as a Jew in Israel, having peace will allow me, for the first time in thousands of years, to feel at home in the world, to have Israel as my home. Until now, and it's painful for me to admit it, it is not a home. You know, in my life, the borders of Israel shifted and moved so many times. Every decade there was a war or a big military operation or the occupation. The borders are moving. It is like to live all your life in a house with mobile walls. And add to that the fact that the earth is always shaken under our feet. I think that having peace with our neighbors will allow us for the first time to have a sense of home, to be rooted in a place, in our place. We shall not be strangers or foreigners there. There will be a universal international agreement by the Palestinians, by all the Arab countries and all the countries of the Arab League who came for us, and President Peres mentioned it yesterday, came and gave a suggestion that is a very intriguing and substantial suggestion. I cannot say I agree with all the parts of this agreement, of this suggestion, but unfortunately the government of Israel has not responded even once to this initiative of the Arab League to start to negotiate peace between us and 24 countries or 27 countries in the Arab League. How can we reject, how can we ignore such an approach for us? We shall have peace, we shall have home, we shall have our place in the Middle East. This is the place where we shall make our life from now on. Not only home, not only a place, but also we shall in a way be accepted again into the normal rhythm of time and of history. Right now, there is a very special air and quality to our existence. Right now, and because we are not safe, because we are not rooted in our place, we are still more like a story. You know, we, the Jewish people, we have provided humanity with the greatest story of all, the Bible, but throughout history we gave more and more and many stories and myths from the myth of Masada and the terrible myths upon us in the medieval days with all the stereotypes of the eternal Jew and the Jew who poisons the wells, and of course the Shoah and the creation of Israel, and then the story of Entebbe, and many other bigger, larger-than-life stories. Now, in a way, we became addicted to this larger-than-life existence, life of kind of manic depressive existence. Peace will allow us, and even before peace, a compromise, a painful compromise, painful for us and for our neighbors, because every compromise is painful. There is no absolute justice in this situation that is so, tied up together that every solution will be clumsy and painful for both sides. But the ability to compromise will make us not a larger-than-life story, but another unique story among the unique stories of the Mexicans, of the Italians, the Egyptians, and the Chinese. I don't want more than that. There will be another quality of life, not this life that is so inflamed with something that is grandiose and, as I said, bigger than life. But there will be another aspect, and this is our attitude towards the future. We are a people that have an enormous, glorious, sometimes tragic past, and a very strong and agitative present.
but we do not really have confidence in having a future. If you ask Israelis, frankly, they will tell you, most of them will testify for this subcurrent of the fear that Israel, and only in this sense I will say, God forbid, I'm a non-believer, that Israel will not exist. If you look at the figures, 6 million Jews surrounded by more than 300 million Arabs, most of them are very hostile to Israel, most of them do not want to see Israel existing in the Middle East or wherever. If you look at these figures, you see that our life is in stake, is in danger. I believe that only if we have peace with our neighbors, we have the ability, we might have the ability to exist there for many more generations and to see a sequence of children and grandchildren. Only peace will allow us to have a future there. We have to be very strong, don't get me wrong. Don't get me wrong. I live there, I was born there. I know the temptation of the countries around us not to allow us to exist. I hear it from Palestinian or Egyptian colleagues who say, frankly, if you did not have this strong army, you would not have existed. We need to have a strong army, but army alone cannot be the only way for us to converse with our neighbors. We have to have a strong army, and we have to have a dialogue, and we have to have peace with them. And only by having peace with them, we shall be able to start, to be integrated again into the life that we should have. And I criticize Israel when Israel should be criticized. I criticize not Israel or the people, but the governments who for so many years are unable to really go into negotiations. Now, we have a very effective partners in this failure, ongoing failure. The Palestinians for many years served the right-wingers in Israel by using the terror of suicide, for example, by shooting missiles from Gaza to Israel, as President Peres mentioned. But I'm looking at ourselves. This is, after all, our responsibility as Israelis to suggest solutions because we are stronger. We have much more room to maneuver. We should do it because if we shall not do it, if we shall not be generous and daring and courageous in our initiatives, we shall not have peace. It's a question that we have to answer first, and I believe that if we answer it right, the Palestinians will join in. And the last thing that I want to say about that, it's very fashionable to despise the idea of Zionism. For me, Zionism ended when Israel was created. Then started another phase of Israelism. But the idea of Zionism, of a people who was spread all over the world for 1800 years, that had no common spoken language. We spoke in all the other languages, but the Hebrew was only a written and sacred language, used only in holidays and Shabbat, Saturdays, and in the Holy Scriptures. The fact that these people, again, scattered all over the world, was able to gather himself together after this tormenting history and after the Shoah, coming to Israel and creating their culture and agriculture, revitalizing the language, industry, high-tech. Also this army that we like so much to criticize, but the Israeli army, as I said, is not only the army of the occupation, it is the vehicle to keep us there. This is for me, and it will be hard to convince me otherwise, that it's one of the greatest stories of humanity. One of the greatest stories of humanity. If we read it only in a book, we shall all be, fascinated by it. The problem started, of course, with things that were even rooted
in Zionism, the fact that we ignored the fact that in the land of Israel there is another people. And the greatest mistake, aggravated after the 6-day war, where we, very physically weak people for generations, suddenly found ourselves as an empire. And believe me, it's very hard to give up on this feeling of an empire, especially for someone who was very weak. And we became addicted to it, and we started to glorify it, and we started to see the power as a value to itself, and we started to fabricate all kinds of ideologies and justifications for us being there in the occupied territories. And we started to dehumanize the Palestinians, and we started, we saw ourselves superior to them. It's a very long process that I believe you can see it always, almost always in zones of conflicts, but maybe it is never so acute as the acute and extreme circumstances of us with our neighbors there in the Middle East. So, I already spoke too much, I feel. But okay, what can I say? Yo quiero añadir para resumir con sus propias palabras lo que de cierta manera dijo de él Mario Vargas Llosa y lo que él acaba de decir. Alguien, dice él de sí mismo, que siente por este país, por Israel, un amor difícil y complicado, pero inequívoco. David, ¿terminamos? Quizá puedes leernos en tu hermoso idioma tan antiguo algunos párrafos. Y con eso acabaremos con sus propias palabras. Thank you. I just thought, I would love the Hebrew to echo here. We speak so much about literature and writing, and there's all, behind all that, there are the books. And I would like to read just for a minute from my book that is called Falling Out of Time. I don't know how it's called in Spanish. If you say so. And it's a book about life after a loss of a child, and how there is a man there who lost his child, and at a certain moment, after 5 years, he decides to go there. And his wife asks him, where is there? Is it the place where it happened to our child? And he doesn't know what to answer. He says, no, there. And I think that going there for me was going to the place, to go there was going to a place where there is a language to talk about what has happened. Because usually in such circumstances of catastrophe, we are speechless. We don't have words to describe it. And people come to us and they pour their comfort in form of cliches. But it is the last moment that we want to hear cliches. Cliches are thorny at this moment. You want words that are tuned to you, that are the most precise and accurate to what you feel. And so this is the book, what the book is about, and I will read for 2 minutes the poem. It's written in form of poems and prose and radio play and theater. And there is this duke who also lost his son, and he looks from his window and he sees the man who in the beginning of the book wanted to go for his son. He sees him walking on the top of the hills in circles, in pointless circles, in kind of magical circles, and this walk gradually attracts, magnets people in the same condition from within the town,
And they start to follow him, and step by step they learn the language to talk about it. דוכס, דוכס. דחן בארמון, בקיתון הפרטי, קומקום שורק בהבל קפה, ואני שענן באיתי ורפה, אין ספק. דוכס למופת. לא, לא. איש לא פונה אור מלילו, עצמות חלולות כולו. כוח הכובד של האסון. חשבת שאתה מוגן, דוכסון? חשבת שאתה חסין? גדודיך מלוא הארץ פרוסים, 1000 פרשים על 1000 סוסים, ואתה רסיסי חרסים. אבל קם אל יומו, לובש בדממה נשל שמו, מלבה בליבו גחלים עוממות, משכנע בכל כוחו את עצמו, שעוד הוא זוכר איך זה סתם להיות, איך לברות למשל, איך בוהים, איך בוהה לו אדם לתומו, איך אפשר לו לרגע תמים לשכוח את מה שצרוב, שאסון לו בפנים. בקצור, מתחזה שכזה, ערמומי, מעמיד בני אחד יומיומי, שעינו אל חלום פתוח נמשכת, שידו פשוטה בתכלית אל הלחם. ובתוך כל זה, פתאום אני נופל, צולל. אני רק צל צילו של ההולך שם לבדו, של החורט באדמתי בצעדים כבדים את גזר הדין. כל היש, הילדי הקטן, מחמדי, אבודי. כל היש מעכשיו יהדהד את העין. Thank you very much. Thank you. Muchísimas gracias. Invitamos a la señora Silvia Lemos de Fuentes a que nos acompañe en este estrado para que sea ella quien imponga las medallas representativas de esta apertura del Salón Literario Carlos Fuentes a nuestros dos grandes invitados, David Grossman y, por supuesto, a Mario Vargas Llosa. Estas dos medallas conmemorativas que impondrá la señora Silvia Lemos es, desde la falta física del maestro Carlos Fuentes, el recuerdo que esta feria le ha hecho en este salón literario. Agradecemos muy cumplidamente tanto a Juan Cruz como a David Grossman y a Mario Vargas Llosa su presencia, y queremos invitar a todos ustedes a la obra de teatro Katy y el hipopótamo de Mario Vargas Llosa, una producción del teatro español que será presentada en el Teatro Diana este lunes a las 21 horas con un extraordinario elenco que encabeza Ana Belén. Por su presencia, muchísimas gracias.